Es básicamente porque era demasiado ambicioso por el tiempo que tenía. Entonces voy a hacer una exposición que se centra un poco más en el concepto de autoorganización. Como lo mencionaba, entonces, bueno, yo soy profesor de la Escuela de Administración, estoy en el Centro de Innovación acá en la Universidad de Rosario. Básicamente nosotros estamos trabajando con nuevas o métodos computacionales para el estudio de diferentes fenómenos organizacionales. Para la exposición entonces está dividido básicamente en 4 partes importantes. La primera es antecedentes, luego voy a presentar propiamente el problema que a partir del cual se organiza la presentación. Voy a discutir un poco las características del concepto de autoorganización en general y luego me voy a centrar un poco más en la parte de autoorganización en ciencias sociales. Entonces, en términos de los antecedentes, una de las cosas interesantes precisamente del encuentro es que hay una diversidad grande en términos de dónde venimos. Entonces, como mencionaban en la presentación, yo soy sociólogo de pregrado y de posgrado. El doctorado es del Center for Research in Social Simulation, en donde básicamente se enfocan precisamente en simulación social basada con agentes, y mi tesis es sobre filosofía de la simulación social basada en agentes. Entonces hay un montón de aspectos que exploro ahí en términos de causalidad, en términos de modelado, pero centrándome más que todo en la simulación social basada en agentes. Entonces, en lo que yo llevo, en mi recorrido, la noción de autoorganización aparece recurrentemente vinculada a otros temas como la emergencia, la no linealidad, la dependencia de la trayectoria, sensibilidad a las condiciones iniciales y adaptación, que son temas típicos de la simulación basada en agentes, precisamente porque usted tiene la capacidad o la posibilidad de crear esta simulación donde las personas o los agentes interactúan entre sí, entonces se generan precisamente esas condiciones de emergencia, esas condiciones de no linealidad, etcétera, etcétera. Un poco más adelante, sin embargo, tuve la posibilidad de trabajar directamente con el concepto de autoorganización, gracias a que tuvimos una invitación de Elsevier a escribir la entrada de la enciclopedia, la International Encyclopedia for Social and Behavioral Sciences para Self-Organizing Dynamical Systems. Entonces ese fue un trabajo interesante porque lo hicimos con varias personas en el centro. Lo interesante del centro es que a pesar de estar en el departamento de sociología, de hecho hay una gran diversidad en términos de educación. Entonces de hecho yo era el único que tenía un pregrado en sociología. Entonces habían ingenieros, habían científicos computacionales, filósofos, economistas, y pues estaba yo como sociólogo. Entonces tuvimos que hacer ese esfuerzo interdisciplinar en términos de poder sacar esa entrada de enciclopedia, que obviamente debe ser una entrada que cubra de manera muy general el concepto. A partir de ese trabajo que yo tuve la oportunidad de coordinar, entonces escribimos un año más tarde un artículo basado precisamente en la autoorganización en ciencias sociales, que fue publicado en Computational Management and Organization Theory. Entonces esos dos precisamente artículos son la base de lo que es la presentación de hoy. Y hay unas cuestiones interesantes precisamente en términos de lo que descubrimos en términos de autoorganización. Porque una de las cosas interesantes es que yo me metí en el tema de la complejidad más o menos durante el pregrado, y pues cuando uno se queda en esa área de la complejidad, uno a veces tiene esa dificultad de ver y de comparar incluso con las disciplinas en que uno estudia inicialmente, en mi caso la sociología. Entonces más adelante les voy a comentar eso con mayor extensión. En términos del problema, obviamente la pregunta que nos tuvimos que hacer para la enciclopedia es una pregunta muy general en términos de qué entendemos por autoorganización en ciencias sociales. Y lo que nos dimos cuenta es que obviamente el concepto de autoorganización tiene un recorrido interesante en términos históricos. Entonces, si ustedes miran precisamente en la literatura que se encuentra sobre autoorganización en las diferentes disciplinas, ustedes pueden ver que hay autores que lo remontan a los atomistas griegos, hay otros que dicen que los pioneros o los precursores fueron en la modernidad Descartes y Kant, hay otros que dicen, sin embargo, o la mayoría de las personas concuerdan con que la acepción que tenemos actualmente dentro del marco de la complejidad viene de Ashby. Entonces Ashby es el primero que trabaja con el concepto de autoorganización de la misma manera o de una manera bastante similar a como lo usamos actualmente. Entonces Ashby obviamente eso fue en mitad del siglo XX. Lo interesante entonces, sin embargo, es que independientemente de cómo usted reconstruye históricamente el concepto de autoorganización, una cosa que es clara
es que si bien este concepto precede al marco teórico metodológico de la complejidad, es dentro de este marco donde el concepto de autoorganización es articulado más robustamente. Y pasa un proceso similar precisamente con el concepto de emergencia. Entonces, si ustedes vean, el concepto de emergencia es relativamente, es anterior al concepto de complejidad. Fue muy popular, por ejemplo, el emergentismo británico del siglo XIX y principios del siglo XX, pero sin embargo, ahí después de eso desaparece por unas décadas y vuelve a aparecer precisamente dentro del marco de la complejidad. Y la manera como entendemos emergencia actualmente, precisamente, está delimitada dentro de ese marco. A pesar de que usted puede ver, por ejemplo, en ciencias sociales hay muchas personas que hablan del concepto de emergencia, pero no hablan de complejidad. En ese caso, entonces, estos dos conceptos son interesantes precisamente por cómo se articulan. Entonces, una de las cosas interesantes que nos dimos cuenta es que el hecho de que el concepto de autoorganización se articule a partir o dentro del marco teórico metodológico de la complejidad genera un reto importante. Por un lado, primero, porque las ciencias de la complejidad están poco integradas teóricamente. Entonces, nosotros hablamos de ciencias de la complejidad, pero las ciencias de la complejidad, a diferencia, por ejemplo, de las disciplinas tradicionales como la sociología, como la biología, como la física, no están definidas a partir de un objeto de estudio, no están definidas teóricamente, sino metodológicamente. Y lo interesante en ese caso precisamente es que usted tiene una diversidad grande de métodos. Entonces tenemos diferentes métodos computacionales en la mayoría de los casos, pero es bastante diferente que usted, por ejemplo, utilice redes, que usted utilice dinámica de sistemas, que usted, por ejemplo, utilice simulación basada en agentes y muchos otros métodos diferentes para estudiar la complejidad. Entonces, lo que hace a la complejidad, o la razón por la que llamamos complejidad, disciplinas o ciencias, es porque tiene ciertos compromisos o ciertos supuestos en la mayoría de esos metodológicos. Por ejemplo, hay un compromiso o un supuesto en términos de la necesidad de entender la complejidad desde el punto del procesamiento de los datos o del procesamiento de información. Entonces esa parte es interesante precisamente porque hay una fragmentación grande ahí que se genera precisamente por la falta de integración teórica que existe en el marco de la complejidad. La segunda, y esto fue lo que nos dimos cuenta particularmente cuando hicimos esa primera entrada para la enciclopedia, es que la teoría de la complejidad, o la noción de autoorganización de la teoría de la complejidad es relativamente exclusiva y en muchos casos, o en la mayoría de los casos, no se ha explorado comparativamente. Entonces fíjense que si ustedes miran la literatura sobre complejidad, generalmente se presenta como un nuevo paradigma. Entonces, pero cuando se compara la complejidad, se compara la complejidad con la ciencia tradicional. Pero la ciencia tradicional, precisamente por la gran cantidad de campos en los cuales se estudia la complejidad, es un término demasiado vago. Entonces ustedes dicen, por ejemplo, en algunas disciplinas el rol del observador fue una revelación significativa cuando apareció la complejidad, pero no, por ejemplo, en ciencias sociales. Si usted mira en sociología, el rol del observador es una de las características básicas del bajo nivel de formalización de las ciencias sociales. Entonces ese tipo de cosas, generalmente lo que vemos es una gran narrativa en términos de cómo la complejidad se opone a la ciencia tradicional, a la ciencia clásica, pero en muy pocos casos se ha explorado específicamente en términos de cada una de las disciplinas, de cada una de las áreas, grandes áreas del conocimiento, en términos de ciencias sociales, ciencias naturales, ciencias biológicas, ciencias artificiales. Entonces, a partir de ahí, precisamente, hay dos consecuencias importantes que se generan. La primera es que la noción de autoorganización, en últimas, está fragmentada dentro del marco de la complejidad y depende de manera significativa del objeto de estudio y del método de estudio. La segunda es que la noción de autoorganización es relativamente exclusiva del marco de la complejidad y es muy poco conocida por fuera de este marco. Entonces, en esta primera parte me voy a empezar a centrar precisamente en esta parte de la fragmentación, y eso es lo que nos dimos cuenta principalmente con el primer artículo. En ese primer artículo, cuando ustedes tienen que escribir una enciclopedia, el reto grande precisamente es, primero, escribir algo que sea relativamente simple. Segundo, algo que no sea problemático en términos de que sea algo que en la mayoría de las personas concuerden. Entonces lo que hicimos fue un barrido grande de la literatura en ciencias sociales, pero también en complejidad en general. Lo que vimos naturalmente por esa fragmentación es que no hay una definición monolítica de lo que es la autoorganización. Sin embargo, lo que sí encontramos es que la mayoría de definiciones se centran en estas cuatro características. La
formación de patrones, la autonomía, la robustez y la resiliencia, y la dinámica. Entonces esas 4 características que aparecen en la mayoría de las definiciones son sin embargo interesantes por la manera eventualmente como podemos reflejarlas o como podemos reconstruirlas en cada una de nuestras disciplinas. Entonces en el caso de los patrones, fíjense, obviamente hablamos de autoorganización porque podemos reconocer unos patrones que eventualmente son autoorganizados. Pero fíjense que en principio ustedes pueden plantear o pueden hacerse la pregunta de dónde están esos patrones. Y hay una cuestión interesante ahí precisamente que en parte se deriva precisamente de las opciones metodológicas que tenemos. Por ejemplo, las personas que se enfocan en redes sociales están pensando en patrones generalmente en la estructura, porque lo que usted tiene en las redes sociales son precisamente los nodos, los vértices, y lo que usted puede ver la estructura precisamente a través de la articulación, o puede ver el patrón, a través de cómo se articula en esa estructura. En el caso de la simulación, por ejemplo, usted tiene varias personas que se están enfocando por el contrario en la dinámica. Y ese tipo de opciones metodológicas precisamente tiene un efecto importante en términos de cómo eventualmente decidamos definir la autoorganización o pues, decidamos definir los patrones, precisamente porque podemos entender o podemos contextualizar dependiendo de manera significativa de hasta dónde nos lleve un método. Una parte obviamente importante en el caso de las ciencias sociales es que una de las preguntas que se tienen que hacer en ese caso es si el patrón está conceptualmente separado de la acción. ¿Qué significa eso? En ciencias sociales hay, por ejemplo, 2 modelos paradigmáticos, o en simulación por lo menos hay 2 modelos paradigmáticos en términos de autoorganización, en términos de emergencia. El primero es el modelo de Schelling, en donde usted básicamente tiene un autómata, es una matriz, hay 2 poblaciones, entonces de 2 colores, y básicamente usted tiene el vecindario con los 8 vecinos, y las personas tienen la posibilidad de cambiarse de su ubicación si un número determinado de sus vecinos no es del mismo color. Entonces ese modelo se llama el modelo de segregación, porque claramente en términos, si usted piensa, en Colombia no pasa tanto, pero obviamente ese modelo se generó en la década de los 70 en Estados Unidos, donde había procesos importantes de segregación espacial, precisamente porque había una gran cantidad de inmigrantes, porque había una gran cantidad de personas moviéndose a sitios a diferentes vecindarios en las ciudades, que básicamente estaban cambiando su composición racial, estaban cambiando su composición en términos de estrato, etcétera, etcétera. Entonces la noción ahí precisamente es, si usted se da cuenta que sus vecinos más o menos no son de la misma raza o del mismo estrato, etcétera, etcétera, usted decide cambiarse de lugar. El modelo se volvió paradigmático en ciencias sociales porque lo que muestra es que incluso con porcentajes relativamente bajos del 30% de similitud, esto es que usted solamente quiere que el 30% de sus vecinos sean de su mismo color, se generan clusters, entonces se dividen las 2 poblaciones. Si ustedes se dan cuenta, la manera como entendemos autoorganización en ese modelo es en el espacio. Entonces, no hay en principio ningún cambio significativo en las características de los agentes. No es un patrón que podamos definir de manera particular como social. Entonces, si bien es generado por la acción de los agentes, es un modelo en donde decimos el patrón está en el espacio, en la manera como eventualmente se genera el clúster o las divisiones entre las 2 poblaciones. Si ustedes comparan eso, por ejemplo, con otro modelo bastante popular, que es el modelo de Axelrod, que es básicamente un juego iterado del dilema del prisionero, entonces lo que se da en ese caso, no en la primera versión, pero sí en la segunda versión, es un modelo de aprendizaje, donde las agentes tienen la posibilidad de aprender y escoger estrategias que ellos ven que sirven para otras personas. Entonces, básicamente en ese modelo de aprendizaje lo que hay es emergencia de la cooperación, porque eventualmente las personas adoptan estrategias que son cooperativas. Entonces, fíjense que ahí ese patrón es diferente en el sentido precisamente que hay un cambio en el caso de la composición de los agentes. Entonces, la acción precisamente hay cambio, o en ese caso la simulación, la operación de la simulación. Entonces, es una cuestión precisamente interesante en términos sociales de la manera como eventualmente decidimos identificar esos patrones. La razón por la cual eso es interesante en ciencias sociales es porque históricamente las ciencias sociales han tenido dificultad importante
para incluir aspectos no sociales dentro de la explicación. Entonces, cuando se trata de incluir, por ejemplo, cosas biológicas, entonces hay gente que dice que eso es determinismo biológico. Cuando se trata de incluir cosas ambientales, entonces eso es determinismo ambiental. Entonces siempre ha habido esa dificultad, y precisamente dentro del marco de la complejidad, donde en principio hay una posibilidad interesante, por ejemplo en el caso de la simulación de modelar un ambiente, pues empiezan a aparecer estos problemas en términos de qué manera podemos entender el patrón. La otra distinción interesante que usted puede hacer, la manera como entiende los patrones que se generan en la autoorganización, es una distinción entre modelos de datos y modelos del fenómeno. Entonces la pregunta ahí en ese caso es si el patrón es algo que efectivamente pase en la realidad o el patrón existe en términos de la manera como organizo los datos. Entonces la noción de modelo de datos es de Suppes. Él dice básicamente que los datos como tal, la manera como empleamos los datos en ciencia implican un modelo o requieren un modelo detrás de esos datos, porque básicamente lo que hacemos es reconstruir esos datos a partir de ciertos criterios. Por ejemplo, cuando usted limpia una base de datos, cuando usted elimina los extremos, entonces eso obviamente hace que se ajuste más fácilmente a una curva, o eso hace que usted pueda entender ese conjunto de datos de una manera particular. Entonces hay varias formas en las que, según Suppes dice, no solamente necesitamos modelos para las teorías, sino modelos también para los datos, porque los datos no se interpretan directamente, sino de alguna manera los reconstruimos en ese caso. Entonces, precisamente, siempre que tenemos la oportunidad de hacer un trabajo empírico, nos enfrentamos a esa dificultad en términos de cuando los datos no son suficientemente claros. En el caso de las ciencias sociales eso es particularmente útil, por ejemplo, pues es particularmente crítico cuando usted, por ejemplo, llena una encuesta y entonces se da cuenta que hay personas que dejan preguntas sin llenar, hay preguntas que claramente las respondieron de la manera adecuada, entonces porque hay un montón de procesos subjetivos en términos del llenado de una encuesta, pues obviamente estos modelos de datos se vuelven más importantes en ciencias sociales. En términos de los patrones, obviamente hay una distinción importante, precisamente como les decía, que se origina en términos de eventualmente la disciplina o el objeto que estemos trabajando y el método que estamos trabajando. Entonces, por ejemplo, en la literatura, ustedes van a ver que los patrones de la autoorganización están relacionados con incrementos en la coordinación, reducción de la entropía, movimiento de estructuras simples a complejas, reducción de grados de libertad, etcétera, etcétera. Entonces, quizás dependiendo de donde ustedes vengan, podrán reconocer uno de esos o más de uno, pero no los demás. Precisamente tiene que ver con, eventualmente, cómo disciplinarmente reconstruimos esos patrones. Y si bien, por ejemplo, en ciencias sociales uno podría entender la reducción de grados de libertad o la reducción de la entropía, no es un concepto tradicional en ciencias sociales y usted tendría que generar ahí un marco particular para entender la autoorganización de esa manera. Entonces se presentan precisamente esas distinciones disciplinares en términos de eventualmente cuál es el criterio más importante para identificar la autoorganización. La otra cosa, como les mencionaba, la parte de la subjetividad, entonces es clave en complejidad, y nos dimos, en el caso de la autoorganización, juega todavía un papel más importante. Porque si ustedes se fijan, de todas las variables que tienen los fenómenos, precisamente porque la autoorganización surge a partir de la interacción, entonces los patrones se organizan con respecto a ciertas variables, pero se organizan con respecto a otros. Entonces el ejemplo típico de las aves cuando forman esa ave para volar, entonces se organizan con respecto a una posición, pero se desorganizan respecto a variables como la velocidad. Por ejemplo, si todos tienen simplemente una velocidad uniforme que vuelan en una línea recta o en un bloque. Entonces ahí el observador tiene un papel importante en términos precisamente de determinar cuál es la característica más importante en términos de reconstruir precisamente el patrón autoorganizado. Y una de las cosas interesantes precisamente tiene que ver con el rol de la producción. Entonces la noción de producción es una noción que de alguna manera desapareció un poco en la filosofía de la ciencia del siglo XX por la noción relativamente sencilla de causalidad en términos de ajustarse a leyes o de causalidad en términos de correspondencia de datos, por ejemplo, en términos de correlación.
La noción de producción tiene que ver precisamente con cosas que tienen un efecto, como su nombre lo indica, en términos de producción. Entonces, cuando usted dice yo muevo la mesa, ese muevo, ese verbo, como entendemos el mover, ahí hay una noción de producción relacionada precisamente con el esfuerzo que usted hace para desplazar la mesa. Y en términos de emergencia, fíjese, la noción de producción es fundamental precisamente en el caso de las ciencias sociales, para decir, por ejemplo, si nosotros decimos que las instituciones sociales emergen de la interacción de los agentes a un nivel inferior, entonces, ¿qué significa exactamente esa interacción? ¿Cuál es la producción, por ejemplo, en términos de construir instituciones a partir de reglas, construir cosas? Porque una de las cosas importantes en ciencias sociales precisamente, como les decía, es que se olvidan o se enfocan principalmente en la acción y se olvidan, por ejemplo, que una de las características básicas de las sociedades tiene que ver con la producción material. Entonces ese tipo de cosas obviamente son importantes en términos de la manera como producimos. Y fíjense que el ejemplo que les mencionaba anteriormente de Schelling y Axelrod es porque de alguna manera la noción de producción corresponde a intuiciones que tenemos precisamente, la comprensión de la autoorganización depende de intuiciones que tenemos respecto a la producción. Entonces, ¿de qué manera dos cosas están relacionadas? O cuando decimos dos cosas están relacionadas estadísticamente, no tenemos que enfrentarnos con ese problema de la producción de la misma manera que tenemos que enfrentarnos a ese problema cuando decimos, por ejemplo, que hay emergencia, que hay autoorganización, porque ahí tenemos un proceso que se extiende en el tiempo y un proceso que requiere, por ejemplo, de feedbacks y un proceso que, por ejemplo, precisamente depende de esa división entre niveles. Obviamente, una de las características fundamentales en términos de la identificación de patrones precisamente entonces está en la manera como decidimos eventualmente modelar los fenómenos que nos interesan. Porque fíjense, por ejemplo, tenemos entonces la idea de los autómatas celulares. Los autómatas celulares han sido precisamente uno de los elementos más usados en términos de la comprensión de la autoorganización, en términos de la comprensión de la complejidad en general. Sin embargo, si ustedes miran la producción en términos de autómatas celulares, hay una desproporción significativa en términos de los autómatas que se han utilizado en ciencias sociales y los autómatas que se han utilizado por fuera de las ciencias sociales. Y tiene que ver precisamente cómo en últimas, precisamente porque estamos investigando los fenómenos de manera indirecta a través de la simulación, decidimos, por ejemplo, decir que el modelo de Schelling es una representación adecuada del problema de la segregación. Entonces, en el caso de muchos de los fenómenos por fuera de las ciencias sociales, son también simplificaciones, pero son simplificaciones mucho menos problemáticas. Porque en el caso de Schelling, mucha gente se queja, por ejemplo, de que ese modelo nunca explora las condiciones cognitivas de los agentes. Nunca explora las razones que eventualmente puede tener una persona para segregar. Entonces, simplemente las personas están mirando a sus vecinos y dicen, me muevo o no me muevo. Pero no explora, por ejemplo, razones conscientes que puede tener una persona para la segregación. Entonces, en ese caso, precisamente, por los patrones, la noción de patrones depende de manera significativa de cómo decidamos modelar el fenómeno. En el caso de la autonomía, entonces, obviamente es súper importante porque ese auto, ese prefijo auto, es el que responde por la autoorganización. Entonces, particularmente en ciencias sociales, una de las cosas interesantes es que la pregunta sobre la autonomía se convierte en principio en un ejercicio reflexivo. ¿Y por qué? Eso pasa en español, pero en inglés una de las cuestiones interesantes es que la noción de self se ha utilizado históricamente como sustituto de sujeto, entonces como sustituto de individuo, y se ha convertido en muchos casos en la base de la noción de agencia. Entonces, en ciencias sociales usted tiene una pelea bastante grande en términos de qué manera explicamos los fenómenos sociales. Si tomamos los individuos como lo hace la explicación y pensamos en términos de emergencia, o si pensamos en términos institucionales, en términos macro. Entonces, dependiendo de donde usted se pare, lo interesante precisamente cuando pensamos en términos de autonomía, es que esa noción de self va a jugar un papel fundamental precisamente dependiendo de qué nivel se pare usted en términos de la explicación. Porque dependiendo de si usted se para en individualismo metodológico o en el holismo metodológico, entonces el self como sujeto, como base de la agencia, va a jugar un papel más o menos importante
en la explicación de la autonomía en los procesos de autoorganización. Piensa que lo interesante en ciencias sociales es que dependiendo de donde usted separe su definición de las ciencias sociales, entonces usted puede empezar desde los fenómenos o de los procesos cognitivos que fundamentan la acción de los sujetos hasta niveles bastante macros, por ejemplo el sistema mundial. Entonces ahí hay más de un nivel micro y más de un nivel macro, dependiendo de cómo usted defina las ciencias sociales. En términos de autonomía, hay una pregunta interesante en ciencias sociales y tiene que ver precisamente con la cuestión de hasta qué punto podemos decir los fenómenos sociales pueden ser autoorganizados. Y la razón es que claramente en los fenómenos sociales usted tiene relaciones asimétricas de poder entre los diferentes niveles. Entonces una organización, por ejemplo, claramente usted está por debajo de su jefe. Y también porque en los sistemas sociales usted tiene unas fronteras que son bastante difíciles de definir, en muchos casos por razones que trascienden las cuestiones científicas puramente. Entonces ustedes pueden tener razones teóricas o metodológicas para que dificultan esa definición. Fíjense entonces precisamente el debate en este momento sobre el referendo de adopción. Entonces ahí tenemos el concepto de familia, para el cual tenemos una cuestión política importante en términos de su definición. Porque ustedes pueden decir, en principio hay científicamente una dificultad en términos de qué manera compara usted las sociedades occidentales actuales con sociedades tradicionales que tienen vínculos familiares extendidos en varios grados. Entonces esa es una cuestión científica en términos, por ejemplo, de poder mapear esas relaciones, en términos de, por ejemplo, poder decir, se diferencian de esta manera, se organizan de esta manera, se estructuran de esta manera, y esta es la distribución de funciones en los diferentes grupos o en los diferentes tipos de familia. Pero más allá de eso, fíjense precisamente que la noción de familia en el referendo está afectada, en este caso, por cuestiones ideológicas de las personas que lo plantearon. Y luego fíjense también por la manera que necesitamos, por ejemplo, de cumplir ciertas funciones sociales. Entonces usted tiene que los países se van a modelar sus economías, en la mayoría de los casos, como sistemas cerrados. A pesar de que sabemos que el sistema mundial, obviamente usted no simplemente dice Colombia y su economía, sino estamos influidos por lo que pasa en Venezuela, por lo que pasa incluso en partes remotas, precisamente por la manera, por ejemplo, cómo se conectan actualmente los mercados financieros. Pero lo hacemos porque el gobierno necesita sacar política pública, porque en algunos casos necesitamos entender varios aspectos con respecto a la toma de decisiones. Entonces, precisamente, la cuestión en ese caso tiene que ver con hasta qué punto usted puede llevar esta noción de autonomía en términos de qué lectura decida hacer. Porque el hecho de reconocer que usted tiene asimetrías de poder y el hecho de decir que hay, por ejemplo, dificultades para definir los sistemas y las relaciones dentro de esos sistemas, usted podría entender la autonomía y la autoorganización con una lectura amplia o con una lectura restringida. Si, por ejemplo, usted tiene una lectura restringida y usted está analizando el tema de las normas sociales, entonces ustedes van a ver en la literatura de normas que básicamente hay unas distinciones entre normas morales, normas sociales, convenciones y normas legales. Todo ese aparato es el aparato normativo de las sociedades. Lo interesante es que las normas legales son normas que se generan de arriba abajo. Entonces usted tiene el Congreso o tiene las diferentes ramas del poder, son normas que se generan de arriba abajo. Y si usted tiene una lectura restringida de autoorganización o de autonomía, usted tendría que decir que no hay autonomía en fenómenos sociales. Hay muy pocas personas que adoptan esa posición, pero fíjense que de no adoptar esa posición a llegar a una posición relativamente consensual respecto a dónde se origina la autonomía de los fenómenos sociales, hay un hueco grande. Entonces, por ejemplo, en el caso de las normas, ustedes podrían decir que la autonomía depende de los procesos de internalización. Entonces, en el caso de las normas, eso tiene que ver, acuérdense, bueno, algunos de ustedes seguramente están muy jóvenes, pero por ejemplo, durante la alcaldía de Mocus, entonces todo el trabajo grande que se hizo en términos de normas de no pasarse las cebras, de ponerse el cinturón. Entonces, al principio había una cuestión relacionada con sanciones, había una cuestión relacionada con un montón de publicidad, etcétera, etcétera. Eventualmente la gente la internalizó y la mayoría de nosotros entonces simplemente inconscientemente nos ponemos el cinturón cuando nos subimos al carro. Eso es diferente, por ejemplo, en términos de
las relaciones entre sistemas normativos formales e informales. Entonces, de nuevo, fíjense, por ejemplo, en una organización, ustedes pueden tener su organigrama y su manual de funciones. Pero de la manera como está distribuida o estructurada la empresa en un organigrama a la manera como informalmente en el día a día la empresa funciona, hay una diferencia grande. Entonces, fíjense que ahí la cuestión importante no es organización, sino es precisamente la diferencia entre esos dos niveles de reglas formales y reglas informales. Entonces, como les decía, lo interesante es que incluso si decimos que no tiene sentido una lectura restringida de la autoorganización en ciencias sociales, en términos de que no haya absolutamente nada que venga de arriba hacia abajo, de ahí para adelante tenemos una gran cantidad de formas de definir la manera como entendemos autoorganización. En el caso de la robustez y la resiliencia es un tema bastante interesante porque es un tema que trasciende un poco el problema de la autoorganización. Básicamente lo que nosotros encontramos en la literatura es que varias personas hablan de la autoorganización como un proceso o como una función de los sistemas, una propiedad de los sistemas que es robusta o que es resiliente. Pero fíjense que hay una diferencia importante entre las dos. La robustez se entiende como la capacidad del sistema para resistir cambio, mientras que la resiliencia tiene que ver con la capacidad del sistema para adaptarse a ese cambio. ¿Por qué esta diferencia es importante? Porque fíjense que uno de los grandes retos en términos de entender la autoorganización tiene que ver con una pregunta ontológica y tiene que ver con los criterios que nos permiten eventualmente identificar identidad. Porque fíjense que uno de los problemas grandes que tenemos en general con la complejidad y la idea de estudiar procesos es que en ciencias sociales particularmente, de qué manera decimos el proceso empieza acá y termina acá. Entonces, precisamente, esto es importante porque no es simplemente la organización, la autoorganización, sino una gran cantidad de conceptos asociados que dependen de la pregunta ontológica sobre la identidad. Por ejemplo, la noción de transición de fase o la noción de criticalidad autoorganizada. Esas dos cosas precisamente dependen de nuestra noción de identidad. Y fíjense que esa noción de identidad puede manifestarse de dos formas diferentes. De nuevo, puede hacerse una pregunta sobre la estructura, también puede hacerse una pregunta sobre la dinámica. Entonces ustedes podrían preguntarse, diríamos que un sistema político es robusto o resiliente, por ejemplo, si hay una revolución que cambia el sistema político formal, si hay una revolución que cambia el sistema político formal e informal, si el régimen logra apaciguar la revolución o si hay elecciones que cambian los representantes. Fíjense que lo interesante en ese caso precisamente tiene que ver con lo que definamos como identidad del sistema político. Porque de alguna manera, dependiendo de donde usted se pare, el simple hecho de sustituir un gobierno por otro ya puede generar un cambio en el sistema. Entonces, ¿de qué manera pensamos en términos de la identidad del sistema político? Y fíjense que en últimas, la manera como decíamos responder si por ejemplo este es un ejemplo de robustez o de resiliencia, o si este es un ejemplo de robustez o de resiliencia, tiene que ver con conceptos asociados. Entonces lo interesante aquí en este caso precisamente es que la noción de identidad de los procesos depende de una red de conceptos y no de un solo concepto. En este caso, fíjense, depende, por ejemplo, si tenemos una decisión minimalista o robusta de la democracia. En una definición minimalista, por ejemplo, ustedes dicen que una democracia simplemente es un conjunto de procesos enfocados en la elección de representantes a través del voto. Definiciones robustas de democracia incluyen cosas como deberes, valores, ideologías, etcétera, etcétera. Entonces fíjense que dependiendo de la definición que ustedes tengan y la manera como ustedes se paren en términos de un determinado proceso, puede tener una implicación importante en términos de cuándo la estructura del sistema cambia o cuándo permanece igual. Porque naturalmente las cosas o todas las cosas cambian con el tiempo. Pero la pregunta en ese caso es qué cambios son significativos para que digamos que en el sistema como tal o en el sistema en general hay un cambio significativo. Fíjense precisamente que en ciencias sociales hay una pregunta particular sobre la dinámica, que es interesante. Entonces ustedes pueden preguntarse si, por ejemplo, el episodio donde el tunecino se quemó en la calle después de que le confiscaron su puestico y fue a la policía a reclamar y le dijeron que nada, que no tenía nada que hacer, marca el inicio de la primavera árabe. Entonces fíjense precisamente que en ese caso las nociones de identidad en parte están soportadas por la manera como entendemos la noción de causalidad. Entonces no simplemente fíjense que la noción de causalidad de alguna manera
o las nociones tradicionales de causalidad son limitadas precisamente porque, por ejemplo, la noción de correlación no tiene ninguna conexión con el tiempo. La manera como entendemos las cuestiones como causalidad o cuestiones como el proceso, y eso no está suficientemente claro en ciencias sociales. Y fíjense que una de las cosas interesantes precisamente de eso en ciencias sociales es la manera como subjetivamente reconstruimos la historia. Entonces Bouazizi, que fue esa persona que se quemó, actualmente es reconocido como uno de los padres de la revolución de los jazmines, que fue la parte de la primavera árabe en Túnez, porque le dieron un premio. Entonces el gobierno tunecino y también una organización internacional le dieron un premio reconociéndolo como el padre de la revolución de los jazmines. Pero entonces fíjense ahí precisamente el dicho popular que la historia la escriben los vencedores. Entonces muchas veces precisamente la manera como entendemos esos procesos depende de manera significativa de la subjetividad de la persona que está haciendo esa reconstrucción histórica. Porque entonces fíjense en la pregunta que hubiera pasado si el régimen eventualmente hubiera apaciguado la revolución. Entonces precisamente fíjense que en términos de cómo entendemos la robustez y la resiliencia tiene que ver con este tipo de subjetividades, porque fíjense que incluso si el régimen logra apaciguar la revolución, ustedes podrían pensar del régimen más como un resiliente, porque incluso en ese caso, en países donde por ejemplo las revoluciones no han triunfado, el sistema político se ha generado ciertos cambios, se han abierto por ejemplo más espacios de discusión pública, a pesar de que el dictado siga ahí. Entonces ese tipo de cosas importan precisamente en la comprensión de la autoorganización, y es claro en el caso de las ciencias sociales, esa comprensión es todavía más difícil por la manera como subjetivamente reconstruimos los procesos y cómo además los participantes de esos procesos son reflexivos y pueden ellos también reconstruir subjetivamente ese proceso. En términos de los mecanismos de la autoorganización, fíjense que en ciencias sociales hay un concepto importante que es el de estado de naturaleza. Entonces, si ustedes miran los contextualistas clásicos, como Rousseau, Hobbes y Locke, entonces tenemos esa noción de un momento donde no teníamos nada más que personas, no teníamos nada social, y cómo a partir de ahí se empieza a construir todo. Entonces esa es una noción que no necesariamente está por fuera de las ciencias sociales, pero si ustedes miran precisamente la manera como entendemos emergencia, generalmente pensamos en términos de un modelo donde no hay cosas, un modelo donde empezamos desde cero y construimos algo. Desarrollamos instituciones, desarrollamos normas. ¿Qué es lo interesante en ciencias sociales? Fíjense que ese estado natural se ha desarrollado en dos grandes vertientes. La primera sugiere que la interacción humana tiene un efecto que lleva a la cooperación, al equilibrio y a la estabilidad. Entonces, en ese caso, la mayoría, por ejemplo, si ustedes dicen Rousseau o Locke, consideraban eso, que la acción humana tiende al equilibrio, tiende a la estabilidad, tiende a la organización. Pues usted tiene muchos otros que dicen que hay un carácter conflictivo y desintegrativo de la interacción humana. Entonces Hobbes por eso es que se inventa el Leviatán. Dice debe haber un estado muy fuerte porque la gente básicamente va a tender a desintegrar las instituciones. O por ejemplo Marx. Entonces fíjense, la idea del marxismo es que, o todo parte de la idea de que la acción tiene un carácter desintegrativo o conflictivo. Entonces fíjense que desde una perspectiva de conflicto ustedes podrían decir que la acción tiende a afectar la robustez del sistema, mientras que si ustedes separan en la otra posición, la posición cooperativa, dirían que hace lo contrario, que tiende a aumentar la robustez del sistema. Entonces esa es una distinción interesante y precisamente que no se ha explorado mucho en términos de robustez y resiliencia en términos generales en ciencias sociales. La dinámica obviamente es importante, entonces como decía, uno de los compromisos importantes de las ciencias de la complejidad es pensar en términos de procesos. Entonces si ustedes miran, uno de los conceptos más importantes en complejidad se definen a partir de las dinámicas, como la dependencia de la trayectoria, la sensibilidad de las condiciones iniciales o la adaptación. Todos esos son cuestiones que dependen del tiempo. Y fíjense precisamente en lo que habíamos visto antes, por ejemplo, la formación de patrones y la robustez y resiliencia dependen de manera significativa de la manera como entendemos la dinámica. En el caso de la literatura, lo que nos dimos cuenta es que la dinámica, a veces, en términos de autoorganización, se utiliza como fuente o como resultado del proceso de autoorganización. Esa es una distinción importante, precisamente en términos de dónde ponemos el énfasis
o dónde ponemos la atención. Entonces fíjense precisamente que cuando ustedes están hablando o cuando ustedes están analizando un modelo, como por ejemplo el modelo de la cooperación de Axelrod, ustedes pueden simplemente pararse al final y ver el resultado final en términos de una propagación del comportamiento cooperativo, o pueden enfocarse precisamente en cómo a partir de la interacción a través del tiempo una gran cantidad de personas adopta estrategias que tienden a la cooperación. Y eso obviamente depende de manera significativa o tiene un efecto importante en la manera como entendemos los refuerzos. Entonces fíjense que una de las razones por las que decimos que los procesos son importantes en la autoorganización es porque hay refuerzos positivos o negativos. Pero el problema es precisamente por la importancia de la subjetividad, la manera como definimos los refuerzos y su efecto en el sistema tiene que ver precisamente de la manera como entendamos las nociones de robustez y resiliencia. Por ejemplo, ustedes pueden preguntarse si las intervenciones generadas en un régimen, por un régimen cuando hay un intento de revolución, son un refuerzo positivo o negativo. Entonces, por ejemplo, lo que está haciendo ahorita Maduro en Venezuela es un refuerzo positivo o negativo para la democracia venezolana. Entonces, dependiendo de si usted considera que lo más importante, y en ese caso es la conservación de las instituciones de manera general, o si, por ejemplo, lo importante es la conservación del gobierno que fue elegido democráticamente de Maduro. La otra parte importante tiene que ver precisamente en la manera como entendemos esos cambios significativos. Entonces nosotros tenemos conceptos como transiciones de fase que claramente, como mencionaba anteriormente, marcan una cuestión ahí en términos de identidad importante dentro del aparato de la complejidad. Pero dentro de los cambios también tenemos variaciones que pueden darse de diferentes maneras. Entonces podemos pensar en términos en cambios que son pequeños, en cambios que son grandes, en cambios que son modulares, solamente afectan ciertas partes del sistema, en cambios que son escalonados y claramente hay una diferencia cualitativa entre los niveles de cambio, o en cambios que son jerárquicos y claramente solo afectan diferentes partes. Entonces fíjense que todas esas cosas tienen importancia en ciencias sociales precisamente porque, por ejemplo, el hecho de que haya relaciones asimétricas de poder entonces genera dinámicas diferentes en una organización, por ejemplo, cuando se cambia solamente el jefe, el CEO. Entonces eso puede tener un efecto importante en términos precisamente de las dinámicas de la organización, y hay diferentes niveles o patrones de cambio que pueden tener un efecto importante. Entonces uno de los retos importantes precisamente relacionados con la dinámica es la manera como eventualmente respondemos por ella metodológicamente. Entonces, como les decía, la complejidad está comprometida con la noción del proceso, por eso es tan importante la computación, por eso es tan importante la simulación, pero sin embargo, de alguna manera, el aparato de la simulación está relativamente subdesarrollado en comparación con la mayoría de los métodos tradicionales. Entonces, por ejemplo, tenemos una cuestión sobre la periodicidad de los cambios, y tenemos, por ejemplo, las nociones de simulación continua o simulación discreta. Pero fíjense que una de las cosas interesantes es la manera precisamente como concebimos el rol metodológico de la simulación dentro de la ciencia. Entonces lo que se ha visto, por ejemplo, es un cambio importante en términos de la percepción del rol de la simulación. Por ejemplo, durante mucho tiempo se consideró que la simulación era simplemente una ayuda para computar. Entonces, en el caso de la simulación por ecuaciones, para resolver por fuerza bruta esos problemas numéricos, entonces simplemente utilizábamos la simulación, la discretización y resolvíamos el problema. Pero entonces ahí es simplemente una cuestión de computación. Ahora, la pregunta que tenemos es de qué manera respondemos mejor por el tiempo en una simulación. Entonces, por ejemplo, si usted mira la mayoría de la simulación social que se hace con NetLogo, no se preocupa de manera significativa de la manera como avanza el tiempo. Ustedes tienen los periodos con los que van cambiando los diferentes atributos de los agentes del sistema o del sistema en general, pero no piensan, por ejemplo, en términos de qué manera puede haber efectos importantes de la manera como pasa el tiempo en la simulación. ¿Por qué eso es importante? Fíjense que si ustedes estudian una simulación de un juego, entonces el juego, en cada turno, las personas pueden o toman una decisión con respecto a la estructura de recompensa. Los resultados serían totalmente diferentes si, por ejemplo, alguna de esas dos personas tuviera la posibilidad de jugar dos veces en un mismo tick o en un mismo periodo. Entonces los resultados en ese caso los juegos serían totalmente diferentes. Y son preguntas que obviamente que uno se puede hacer en términos precisamente de cómo entendemos la dinámica del sistema.
La otra cosa interesante también tiene que ver con el hecho de que en ciencias sociales la comprensión de la dinámica en muchos casos se da de manera informal. Entonces, por ejemplo, muchas de las personas que utilizan redes, a pesar de que existen el análisis de redes dinámico, pues es relativamente complejo y relativamente nuevo, muchas de esas personas lo que hacían era enfocarse en las redes como patrones y entender informalmente la dinámica. Entonces había formalmente la representación del patrón, pero había una representación informal de la dinámica. Entonces en el modelado de la dinámica precisamente está uno de los retos importantes en términos de la comprensión de la autoorganización. Entonces fíjense precisamente que lo interesante, una de las cosas que nos dimos cuenta en ese caso, es que a pesar de que podemos identificar estas 4 características de la autoorganización, hay una variación significativa entre las diferentes disciplinas. Y en el caso de las ciencias sociales hay una gran cantidad de preguntas que todavía faltan por responder, que no necesariamente son preguntas que otras personas en otras disciplinas tengan que hacerse. La otra consecuencia que les mencionaba al principio, la noción de autonomía, que es relativamente exclusiva del marco de la complejidad, fue una de las cosas que nos dimos cuenta precisamente cuando estábamos elaborando la entrada en la enciclopedia. Entonces, como les decía, la mayoría de nosotros llevamos trabajando mucho tiempo en complejidad y de hecho la mayoría de las personas del grupo no tenían un pregrado en ciencias sociales, simplemente habían venido a CRES para hacer su doctorado o para trabajar como investigadores. Entonces una de las cosas interesantes precisamente fue que cuando tuvimos que hacer el esfuerzo de ver qué había de autoorganización por fuera del marco de la complejidad, nos dimos cuenta que en realidad no había mucho. Entonces lo que hicimos fue una revisión sistemática de la literatura, nos enfocamos principalmente en artículos y nos enfocamos principalmente en los artículos publicados después del 90, porque fue durante el final de los 80 donde se articuló la noción de autoorganización en complejidad, principalmente después del trabajo de Hoffman. Entonces lo que definimos fueron 3 usos, el terminológico, el analógico y el literal. Básicamente lo que dijimos es cuáles se enfocan en un uso de autoorganización que refiere exactamente a la terminología del término, el prefijo auto y el concepto de organización. Luego un uso analógico en donde tratan de construir un aparato teórico alrededor del concepto, pero no es el aparato de la complejidad. Y luego un uso literal en donde eran los usos que explícitamente hacían referencia a la autoorganización y a la complejidad. Entonces, como decía, efectivamente en ciencias sociales la pregunta sobre la autoorganización se convierte en un ejercicio reflexivo, porque como les mencionaba, la noción de self juega un papel fundamental en filosofía, en psicología y en sociología en términos del sujeto y el fundamento de la acción, pero también lo que nos dimos cuenta es que el uso de autoorganización es coextensible con muchos otros términos. Y de nuevo, lo que nos dimos cuenta es que el prefijo self juega un papel fundamental, porque algunos de los otros ejemplos que vimos ahí están listados como self-realization, self-determination. En muchos contextos se utilizan de manera análoga al concepto de autoorganización. Obviamente no todos en las mismas disciplinas, entonces por ejemplo self-governance es típico de la literatura en ciencia política. Self-realization o self-determination son mucho más comunes en filosofía o en psicología. Lo interesante en ese caso obviamente es que, como les mencionaba hace un momento, depende de donde usted se pare para definir las ciencias sociales. Entonces, si usted considera que la psicología es una ciencia social, fíjense que lo interesante es que la noción de self-realization hablaría de un proceso de autoorganización, pero es un proceso de autoorganización que termina en el sujeto, a nivel macro es el sujeto. Mientras que un concepto como self-constitution o self-governance hacían generalmente referencia a organizaciones o a sistemas políticos, entonces efectivamente el nivel macro y a un nivel de sociedad. Entonces precisamente lo que se ve es el papel importante que juega esta noción de self. Lo que dijimos obviamente es que a pesar de que hay una gran literatura relacionada con ese prefijo, es difícil organizarla en términos de literatura que efectivamente esté relacionada o refleje las preocupaciones más importantes de la noción de autoorganización en ciencias sociales. Luego nos centramos en el concepto de organización. Y ahí obviamente ese concepto es importante porque tiene como 3, o puede dividirse en 3 áreas principales.
La noción de organización que utilizamos siempre en el contexto de la vida cotidiana, eso es una palabra que cualquier persona usa, no es una palabra que se utilice solamente dentro del contexto científico. Pues se puede entenderla como un concepto interdisciplinar, como estructura o institución, entonces son esos conceptos que usa la mayoría de las ciencias sociales de una manera particular. Y desde hace un par de décadas, entonces organización también hace referencia a un área de estudios interdisciplinares. Entonces usted tiene cosas como estudios organizacionales, teoría de la organización. La organización entonces no es simplemente una empresa, sino es todas precisamente esas instituciones como la iglesia, la escuela, el gobierno, que cumplen con ciertas características. Entonces lo que nos dimos cuenta es que básicamente todas las nociones de organización podían clasificarse en estas cuatro posibilidades, dependiendo del nivel de abstracción y dependiendo de la influencia en términos de proceso. Entonces ustedes pueden pensar como la organización como entidad, que es precisamente la noción que se ve reflejada en los estudios organizacionales, en la área interdisciplinar de estudios organizacionales. Ustedes pueden pensar en organizaciones como objetos específicos, entonces ustedes tienen precisamente ahí como la Cruz Roja, etcétera, etcétera. O pensar en organización como un proceso en términos de, como dice acá, organización, y luego un proceso en términos precisamente ya mucho más complejos. Entonces lo que nos dimos cuenta es que la noción de organización sin el prefijo self es interesante para ver un cambio importante que ha habido en las ciencias sociales en términos de la comprensión de los fenómenos organizativos. Entonces, si usted tiene a la pregunta de qué es una organización, tres respuestas. En el primer caso, usted dice la organización como estructura racional. Entonces, básicamente usted piensa en la organización como entidades, está pensando en grupos con objetivos y jerarquizaciones explícitas, y se presta una atención fundamental al rol del manager en términos de lo que es la organización. Luego pasa, o tiene una segunda categoría, en donde las organizaciones empiezan a estudiarse un poco más como fenómenos naturales, no fenómenos naturales en términos de fenómenos de la naturaleza, sino fenómenos sociales, perdón. Entonces usted sigue pensando en las organizaciones como entidades, también reconoce la parte de los objetivos de los grupos, el rol del manager sigue, se enfatiza, pero una de las cosas importantes aquí en este caso es que se reconoce que las personas que están dentro de la organización también tienen objetivos propios. Y lo interesante precisamente es que ahí se empieza a reconocer el entorno, porque esa gente viene con sus propios objetivos o con sus propios ideales de afuera, no los desarrolla dentro de la organización. Entonces empieza precisamente a aparecer de alguna manera el ambiente dentro de la idea de la organización. Y finalmente usted tiene la idea de sistemas abiertos, que empieza a pensarse la organización como un proceso, no simplemente como una entidad que está ahí. Luego se reconoce totalmente la dependencia del contexto para la organización, no solamente para sus funciones, sino también, por ejemplo, para lo que tiene que ver con los objetivos de los diferentes miembros. Y se empieza a pensar mucho más en términos de la producción y reproducción de actividades formales e informales. Entonces la organización no es simplemente algo que esté ahí y dure para siempre, sino la organización es algo que se genera en el día a día. Respecto a la pregunta de cómo cambia una organización, entonces lo que vemos aquí también son tres etapas, a diferencia del caso anterior, estas etapas pueden organizarse un poco históricamente. En el primer caso, en la época de posguerra, entre los 30 y los 60, entonces el cambio se veía obviamente como crecimiento y expansión. Entonces el cambio era una cosa deseable porque básicamente era un sinónimo de mejoramiento. La noción de cambio estaba determinada por la noción de equilibrio puntual. Entonces el cambio no era constante, sino las empresas pasaban por periodos de cambios bastante drásticos y luego más o menos seguían siendo las mismas. El énfasis en ese caso eran los estados, precisamente porque existía esta noción de equilibrio puntuado, y los managers se consideraban, eran los motores del cambio. Entonces eran las directrices que se daban desde arriba las que cambiaban la organización. En los 70s y en los 90s hay un cambio interesante en términos de el cambio es algo que empieza a considerarse negativamente, es algo que evadirse. La mayoría de los estudios en este caso siguen pensando en cambio en términos de equilibrio puntuado, pero algunos de esos empiezan a introducir el gradualismo. De nuevo el énfasis el énfasis aquí en este caso empieza a enfocarse en los procesos precisamente por esa transición entre equilibrio puntuado y gradualismo. Hay un reconocimiento de los factores cognitivos, culturales y políticos que influencian la organización, y también, sin embargo, se considera que los managers tienen
un efecto importante en la organización. Entonces fíjense, en esa segunda etapa básicamente lo que hay es un reconocimiento de nuevo del entorno, en términos de qué manera el entorno podría afectar el cambio organizacional. Después de los 90, entonces usted empieza a ver el cambio como algo natural en la organización, entonces hay un cambio significativo. Y luego se instituye el gradualismo. Hay un énfasis en el proceso y empiezan a estudiarse cosas como la evolución, como el aprendizaje, la estructuración, etcétera, etcétera, de las organizaciones. Y hay una coexistencia interesante entre acercamientos a la organización con enfoques de las ciencias sociales, como el enfoque discursivo, el enfoque comunicativo, y enfoques de las ciencias naturales, como por ejemplo la evolución. Entonces fíjense precisamente que esa evolución de la literatura en la organización precisamente muestra que por fuera del marco de la complejidad hay una tendencia a entender precisamente los fenómenos, en este caso organizacionales, en términos, por ejemplo, de cambios graduales, en términos, por ejemplo, de fenómenos inmersos en un contexto, en términos, por ejemplo, de diferentes dinámicas que se presentan precisamente más allá de esas dinámicas arriba-abajo, típicas de la literatura clásica en organización, con efectos que están mucho más relacionados o son mucho más acordes a la noción contemporánea de autoorganización. Entonces lo que decíamos en ese caso obviamente es que el concepto de organización es interesante porque muestra una evolución importante en el pensamiento de las ciencias sociales en términos de comprender los fenómenos, la manera como cambian, la manera como los diferentes niveles interactúan y la manera como el contexto o el ambiente puede influir en la constitución de esos fenómenos. Lo que nos dimos, sin embargo, cuenta fue una cosa importante, y es que en ciencias sociales hay una gran cantidad de material que tiene referencias implícitas a la autoorganización. Y lo que nosotros dijimos en ese caso básicamente es que si usted rastrea los conceptos disciplinares más importantes, lo que puede ver son precisamente preocupaciones importantes relacionadas con la autoorganización. En ese caso nosotros utilizamos tres conceptos particularmente: el de equilibrio, que obviamente se desarrolla en economía; el de contrato, que es en ciencia política y filosofía moral; y el concepto de orden, que es típico de la sociología. Entonces todos esos tres conceptos, como decía, juegan un papel disciplinar importante. Y lo que usted ve, por ejemplo, en el concepto de equilibrio es precisamente un concepto que se enfoca en el balance de las fuerzas del mercado y en la toma de decisiones. Lo interesante de la literatura de economía, en economía, sobre el equilibrio es que usted puede ver una transición paradigmática de lo macro a lo micro en términos del estudio de la organización. Entonces la economía política clásica básicamente entendía los diferentes fenómenos en términos de los balances entre las fuerzas del mercado, en términos de labor, en términos de capital, y básicamente usted sacaba de manera muy general la noción de equilibrio. Con la transición a la economía clásica, entonces usted empieza a basarse en los agentes, y usted empieza a decir los agentes tienen preferencias, y ese equilibrio se logra a partir de la interacción entre los diferentes agentes. En el caso de la noción de contrato, como les decía, tiene ciencia política y teoría moral, y se enfoca en el fundamento moral de la acción. Entonces, en el caso del contractualismo político, que es ese de Hobbes, Rousseau y Locke, entonces había una pregunta sobre la naturaleza humana y el surgimiento de las instituciones. Entonces fíjense que todos esos autores de la modernidad, en términos políticos, estaban pensando precisamente en las condiciones de la emergencia de la sociedad y de las nociones de emergencia, pero también de las instituciones o de la sociedad eventualmente como resultado, como proceso autoorganizativo. La otra parte importante de la noción de contrato aparece en la filosofía del siglo XX, con la filosofía que se enfoca en acuerdos morales, entonces como Rawls o Gautier, que están pensando más en la justificación moral de los acuerdos interpersonales, de qué forma o en qué punto yo puedo considerar un acuerdo justo y me adhiero a ese contrato. Entonces, como les mencionaba, la cosa más importante de la noción de contrato, que eventualmente juega un papel fundamental en la complejidad y que no es muy reconocido, es la noción de estado de naturaleza. Precisamente porque en estos dos casos lo que se asume es ese estado de naturaleza, y a partir de ahí se asume la construcción de instituciones sociales. Por último, la noción de orden en sociología entonces se enfoca en la interacción y el surgimiento de las instituciones. A diferencia de los otros dos conceptos,
la noción de orden en sociología juega un papel más heurístico. Entonces es muy raro que usted encuentre definiciones explícitas de orden, pero lo que usted va a ver es que la mayoría de los autores mencionan orden como el resultado de la interacción humana. Entonces en ese caso usted tiene tres grandes acercamientos en la sociología. El primero como es el orden, como el resultado de la interacción orientada a otros. Entonces la teoría micro en sociología precisamente dice la sociedad se construye a partir de la interacción, a partir de cuando una persona decide actuar y esa acción está orientada a otras personas. La segunda entiende orden como el resultado o la adopción y el reconocimiento de normas. Entonces hay una gran cantidad de teoría normativa en términos de entender cómo la sociedad está fundada en estos acuerdos que producimos de manera colectiva. Y luego está la noción de orden como el ejercicio de formas centralizadas de coerción. Entonces ahí está precisamente esas teorías que se enfocan en el papel que juega, por ejemplo, el gobierno, los medios de comunicación, como por ejemplo ejercen hegemonía, cómo se difunde, entonces, por ejemplo, ideología de arriba abajo. Lo interesante precisamente entonces en estas tres nociones, nosotros decíamos, es que en toda esa literatura puede rastrearse de manera significativa aspectos importantes relacionados con la autoorganización, a pesar de que las menciones en esos casos nunca son explícitas, siempre hay un acercamiento implícito. Entonces, en términos de recapitulación, pues básicamente les decía, el problema principal en ese caso era entender qué entender o definir qué entendemos por autoorganización en ciencias sociales y luego, a partir de identificar qué era dentro del marco de la complejidad donde se organizaba o donde se articulaba más robustamente el concepto, decíamos, había una fragmentación y una exclusividad. La fragmentación tenía que ver precisamente con el hecho de que no había una definición monolítica que pudiera usarse en todos los contextos y a pesar de que habían estas cuatro características, dentro del contexto de las ciencias sociales, esas cuatro características tienen generan una gran cantidad de preguntas en términos de cómo las entendemos propiamente. Y por último, la parte de exclusividad tenía que ver con la ausencia de usos literales de autoorganización por fuera del marco de la complejidad. Entonces no es muy común que dentro de las ciencias sociales, dentro del mainstream, se use el concepto de autoorganización de la misma forma como se usa en complejidad, pero también porque hay muy poca fertilización cruzada entre la complejidad y las ciencias sociales. Entonces, si ustedes miran, por ejemplo, la cantidad de journals en ciencias sociales que hacen referencia a estudios o que referencia nos citan estudios en simulación, es supremamente baja. De nuevo, también muchos de los estudios de simulación se centran en producción paradigmática en ciencias sociales. Por ejemplo, son mucho más populares los autores de teoría social micro, como Weber, como Humans, precisamente porque pensar en términos de acciones es mucho más fácil para representar, por ejemplo, los agentes en una simulación basada en agentes. Entonces, los retos que nosotros consideramos en ese caso es que obviamente se necesita lograr mayor claridad con respecto a la manera como entendemos las cuatro características básicas de la autoorganización. Y fíjense que hay conceptos recurrentes en la presentación. Les mencionaba, por ejemplo, el papel, la noción como entendemos el modelado en ciencias de la complejidad va a ser fundamental. La noción como entendemos la reflexividad de los seres humanos en términos, por ejemplo, de su efecto en la dinámica, el efecto de la robustez y la resiliencia. La noción de producción, que es precisamente entender la causalidad un poco más de manera procesual y no simplemente como una cosa instantánea. Y por último, la noción de identidad, que es fundamental para entender propiamente el concepto del proceso. También uno de los aspectos importantes es integrar los desarrollos fuera del marco de la complejidad. Entonces, de alguna manera, las ciencias de la complejidad son complacientes, precisamente porque no se ha hecho juiciosamente ese estudio comparativo, al rechazar todos los desarrollos previos. Pero como les decía, entonces cuando usted habla de ciencias sociales, usted está hablando de una infinidad de cosas. Solo en sociología, que es quizás la ciencia social más diversa, usted tiene unos acercamientos que son bastante similares a la complejidad y acercamientos que son totalmente opuestos. Entonces, una de las cosas importantes precisamente tiene que ver con poder mirar afuera de la complejidad, mirar qué se está haciendo en ciencias sociales y mirar qué nos sirve. Porque una de las cosas interesantes tiene que ver con los desarrollos que se están produciendo ahí en esos campos que pueden resolvernos por algunas de las preguntas que se mencionaban en la diapositiva anterior. Fíjense, por ejemplo, que uno de los esfuerzos grandes en la noción de equilibrio tiene que ver con el surgimiento de las disciplinas o subdisciplinas experimentales o comportamentales.
Entonces usted tiene precisamente todas estas disciplinas que se están basando en experimentos, que se están basando en juegos, que se están basando en modelado participativo, donde el esfuerzo más importante tiene que ver con no asumir esta noción clásica de racionalidad que es típica de la economía, sino saber exactamente cómo las personas están decidiendo y por qué. En el caso del contrato también, una de las cosas más importantes, como les decía, era el fundamento moral de la acción, y una de las cosas que no se explora mucho en complejidad, pero que valdría mucho la pena, tiene que ver con la reflexividad y la relación con la racionalidad. Entonces fíjense por ejemplo en juegos, ustedes tienen una estructura de recompensa, pero si usted mira la ciencia social tradicional, una de las críticas que se hace desde la ciencia social tradicional a la teoría de juegos, por ejemplo, es que se endogenizan muchas de las cosas que en principio deberían explicarse. Entonces la estructura de recompensa en principio debería ser algo que usted debería explicar, pero cuando usted genera el juego pues usted no explica nada de dónde sale la estructura de recompensa. Fíjense por ejemplo que por el hecho de ser reflexivos usted podría pensar que los agentes en algún momento quisieran que la estructura de recompensa cambie a través del tiempo, pero de nuevo es muy raro que se utilicen juegos en donde la estructura de recompensa cambie. O por ejemplo, del mismo modo en los juegos, como les decía, una de las cosas importantes es que hay ciertos supuestos en términos de la cooperación. Entonces la cooperación se volvió un tema paradigmático de juegos en ciencias sociales, pues lo que usted ve es que la cooperación en los juegos se usa de manera intercambiable con confianza, pero confianza y cooperación son dos cosas totalmente diferentes. Y si usted mira por ejemplo los juegos donde se trata de hacer una distinción entre las dos, lo que obtiene precisamente son resultados diferentes. Entonces hay un montón de preguntas precisamente en términos de la reflexividad que no se hacen en complejidad, pero que se han hecho históricamente en ciencias sociales. Por último, en términos de sociología y la noción de orden, entonces una de las preguntas importantes obviamente tiene que ver con la manera como integramos la cognición. Entonces, en parte eso está conectado con el surgimiento de todas estas ramas experimentales y comportamentales, pero también tiene que ver un poco más en cómo entendemos, por ejemplo, la cognición. Entonces, fíjense esta tensión importante en términos de si la cognición debe extenderse de manera individual o de manera extendida. Entonces, ustedes fíjense que muchos de los ejemplos de cognición extendida hacen referencia a la manera como funcionan los fenómenos humanos. En términos de adopción y reconocimiento de normas, una de las cosas interesantes que usted ve en sociología y no se aborda mucho en complejidad es la manera como las personas responden a shocks. Entonces, una de las áreas típicas en sociología que estudia estas áreas es la etnometodología, y básicamente tenían unos experimentos que se llamaban los Bridging Experiments, donde por ejemplo usted iba a McDonald's y pedía no una Big Mac sino una Whopper, que es la hamburguesa de Burger King. Y la pregunta ya en ese caso precisamente es cómo el cajero responde. Entonces, cómo el cajero trata de reconstituir un orden social que se ve alterado porque usted le hace la pregunta equivocada. Entonces, básicamente una de las preguntas en este tipo de sociología parte del hecho, por ejemplo, de que usted vive su vida diaria sin pensar en las normas que lo cobijan. Y es solamente cuando algunas de esas normas o convenciones se rompen, cuando usted decide hacer algo al respecto. La parte del contexto también es importante porque es en esas teorías donde más se ha explorado, como les decía, una de las grandes deficiencias de la ciencia social en general es integrar factores no sociales dentro de la explicación. Usted tiene una gran cantidad de teorías donde el contexto efectivamente juega un papel fundamental. Por último, en la noción de orden como resultado de cohesión central, uno de los grandes problemas tiene que ver con la autonomía. Entonces, fíjense que les decían que uno de los problemas de autoorganización en ciencias sociales es saber cómo los diferentes fenómenos que van de arriba a abajo afectan eventualmente el comportamiento autoorganizativo de la sociedad. Entonces, cuando usted tiene, por ejemplo, cosas como modelos basados en agentes, si usted mira el modelo más popular de rebelión, el modelo de Epstein, entonces básicamente usted tiene policía que no tiene ningún tipo de coordinación, no tiene ningún tipo de comunicación. Pero si usted mira precisamente una de las grandes ventajas que tiene la policía o en general las Fuerzas Armadas en términos cuando surge una rebelión, es que tiene la capacidad de comunicarse entre sí. Entonces, al rechazar constantemente esa posible interacción de arriba abajo, lo que usted está haciendo es desconociendo un factor importante dentro de los fenómenos sociales. Y la cuestión no es tratar de explicar todo de arriba abajo, sino entender hasta qué punto eventualmente esa interacción de arriba abajo puede ser fundamental. Eso es
todo. Muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta? Cuando hay un grado de dispersión, un grado de autonomía entre los agentes, ¿cómo es que eso en el tiempo no llega a ser negativo porque puede acabar con la organización? Entonces yo pensaba, pues tiene que haber un principio orientador. Tiene que haber un principio orientador, por ejemplo, en términos de una insurgencia, el papel de la ideología como fuente de identidad. ¿Sí? Pero entonces uno habla de una insurgencia que ha cambiado y puede tener características complejas. Mi pregunta es, ¿cómo la noción de identidad cambia en una organización entendida en un sentido racional, como tú lo llamas? O, y digamos, ese paso hacia una organización entendida como un sistema abierto. Sí, hay dos preguntas. La primera, fíjate, la cuestión sobre la identidad es importante. Yo no creo que uno pueda decir que en complejidad no puede haber identidad, porque básicamente todo se basa en identidad. La identidad es una pregunta ontológica, la noción de cuáles son los diferentes objetos que estamos entendiendo en el mundo. Entonces puede haber una identidad fluida, pero debe haber una entidad, o si no, no podríamos diferenciar entre los objetos que componen el fenómeno de estudio. Es tan sencillo como eso. La cuestión que yo digo es que en términos sociales esa identidad de los procesos es difícil de definir precisamente porque en últimas hay criterios que indiscriminados. Entonces, como les mencionaba en el caso de la revolución, entonces, si uno dice, por ejemplo, que la primavera árabe empieza cuando Sisi se quemó, y por eso decía que hay una de las cosas importantes tiene que ver con eventualmente cómo decíamos armar un aparato causal para entender procesos, porque la causalidad en muchos de los casos ayuda a definir la identidad, y fíjate que sobre todo con el paso del tiempo seguramente va a jugar un papel fundamental. Entonces en esa parte, como te digo, la identidad debe aparecer. Una de las cosas importantes que tiene que ver con la complejidad, fíjate, tiene que ver precisamente en términos, hay personas que critican, sobre todo en ciencias sociales, la noción de estudios basados en variables, precisamente porque las variables definen una identidad fija, una identidad basada en estados. Entonces seguramente lo que vamos a ver con el tiempo es muchas más preguntas respecto a lo que algunas personas definen como teoría del proceso, que hasta el momento no se ha estudiado mucho. Y fíjate que por eso aparecen o se han vuelto famosos nuevas teorías como mecanismos, porque la noción de mecanismos de alguna manera ayuda a dar identidad a procesos o fenómenos en general. Entonces esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, fíjate que en principio son dos cosas separadas, porque cuando tú mencionas la identidad de grupo, eso de por sí es un proceso autoorganizativo donde el nivel macro es el nivel del grupo. Entonces cuando tú piensas, por ejemplo, con las FARC, ¿cuál es el rol de la identidad en las FARC? Si por ejemplo lo que vivimos hasta el año pasado, o ahorita que todavía se están desmovilizando, es las mismas FARC que comenzaron en Marquetalia hace unas varias décadas. Entonces fíjate que el nivel macro de análisis ahí en ese caso es el nivel de grupo. A ti no te interesa, ahí no, lo importante no es tanto cómo las FARC interactúan con el resto del país, con la población, con el gobierno, etc., sino es precisamente cómo los procesos individuales en términos de identidad, en términos de organización jerárquica, eventualmente ayudan a decir si esto es las FARC o si esto no son las FARC. Uno de los grandes problemas en ese caso tiene que ver precisamente con la noción que tenemos de identidad también es bastante estática, y fíjate que mucha gente critica las FARC porque dicen son diferentes a las de antes. Pero eso en principio eso no significa que no sigan siendo las FARC, simplemente dicen que cambia, o sea, simplemente es reconocer el cambio. Entonces seguramente es un cambio malo porque empezaron a hacer narcotráfico, pero siguen siendo las FARC, porque como grupo decidieron, por ejemplo, meterse en el narcotráfico. Entonces esa es otra pregunta donde precisamente, fíjate lo que les decía, lo interesante de las ciencias sociales es que dependiendo de lo que ustedes incluyan dentro del paquete ciencias sociales, ustedes podrían empezar de un nivel tan bajo como el de los procesos cognitivos que fundamentan la acción, hasta el nivel de sistema mundo. Y pues ahí tú puedes encontrar muchos niveles micros y macros organizados entre sí. Entonces una de las cosas importantes en complejidad en general también es poder identificar con claridad cuáles son los niveles con los que se están trabajando.
porque obviamente una de las cosas importantes, por ejemplo, en el modelado, es en últimas determinar cuáles son las variables externas que vamos a tomar dentro del análisis, cuáles variables externas voy a incluir, porque considero que juegan un papel fundamental. Entonces son esas dos cosas. David, una pregunta respecto a los conceptos de robustez y resiliencia. La diferencia es clara en las definiciones, pero cuando uno va a términos operacionales, cuando debe representarlos en un modelo, entonces la confusión es inevitable. ¿Y cómo resolver ese tipo de cosas? Por ejemplo, si uno, en terminología de sistemas dinámicos, uno tiene un sistema que está en equilibrio y el sistema es perturbado. Entonces uno puede pensar que puede haber robustez, es porque si el sistema recobra otra vez o vuelve al equilibrio, uno está hablando específicamente de robustez, pero si hay un cambio, si hay una perturbación del espacio en el cual el sistema tiene que recobrar su equilibrio, uno puede hablar también de un proceso de adaptación. Entonces la confusión es inevitable a la hora de uno llevarlo, digamos, a una representación de un modelo. Y no sé si, digamos, ya en esa esfera, digamos, en esa dimensión, entonces valga la pena aún pues tenerlos como conceptos diferentes. ¿Cuál es tu opinión? O sea, cuando nosotros encontramos esto, la verdad no fue sorprendente, porque efectivamente, si ustedes miran, pues pueden aplicarse de manera similar a ciertas situaciones. Porque nosotros consideramos que esa parte es importante, porque como yo digo aquí, en últimas es una cuestión sobre la identidad. Y como les decía, en este momento estamos pasando de una visión de ciencia centrada en objetos a una visión de ciencia centrada en procesos. Y el gran reto precisamente es que podamos definir los criterios con los que evaluamos identidad. Y eso es particularmente crítico en ciencias sociales. Porque lo que usted ve, por ejemplo, es que en muchas partes de ciencias naturales, por ejemplo, transiciones de fase o criticalidad organizada, usted la mide con ecuaciones. Y ya. Entonces esa transición de fase cuando se da ese determinado valor en la ecuación. Pero en el caso de las ciencias sociales esto es importante precisamente como las variables que usted decide incluir dentro del estudio del proceso que decide estudiar. Porque fíjese que si en algún momento usted quisiera hacer, por ejemplo, un modelo de la revolución de los jazmines, entonces usted podría, por ejemplo, plantear un modelo de rebelión como el de Epstein. Podría montar un modelo basado en grupos, que son los típicos análisis de transición política que se dan teoría de juegos y ciencia política. O podría montar un modelo combinado donde utilice agentes y ciertos tipos de instituciones. Entonces una de las cosas interesantes precisamente es que eventualmente la manera como usted decida pensar sobre la robustez y la resiliencia van a afectar sus decisiones de modelado. Y como les decía, uno de los grandes problemas en ciencias sociales ahorita es que como la simulación basada en agentes, entonces empieza como una metodología arriba, abajo, arriba, hay una gran renuencia a modelar instituciones. Y hay algunos casos, como les mencionaba, de la revolución, donde claramente eso debería ser un factor de este modelo. No todos los modelos, pero sí en algunos modelos. ¿Qué pasa cuando la policía, por ejemplo, tiene la capacidad de comunicarse y movilizarse dependiendo de dónde surgen los focos de rebelión? Entonces es eso, más que por una clarificación terminológica, que yo no creo que sea útil, es porque de eso eventualmente eso influye en nuestras opciones de modelado y la gente tiene que entender o saber exactamente qué trae, qué deja por fuera cuando está haciendo los modelos sobre complejidad y autoorganización. Gracias. Alguna vez leí una sección de un libro de Epstein que precisamente habla de la emergencia estudiada en los sistemas simulados sociales y dice que algo que diferencia los sistemas sociales humanos de los de otros animales, precisamente es que los seres humanos son conscientes de las instituciones, saben que pertenecen a una familia, ¿sí? Saben las normas que hay en esa familia. La cuestión es, en una simulación social, ¿cómo se puede eso representar? ¿En qué tanto afecta precisamente a la autoorganización, esa conciencia de las instituciones? Sí. O sea, ese es el problema. Entonces, precisamente el modelo de rebelión que les estoy comentando es el modelo de Epstein, lo hizo él.
Y ese modelo es básicamente usted tiene gente regada por el mundo y tiene también policías. Y entonces los policías van a tratar de apaciguar la rebelión a nivel local. Entonces ese modelo es súper famoso, se ha utilizado en un montón de partes y ahora se ha utilizado para explicar precisamente estos modelos de rebelión. Fíjense que el problema, yo decía hace un momento, es la policía puede comunicarse. Entonces, por ejemplo, una persona que esté no haciendo nada podría movilizarse a otro sitio donde alguien se da cuenta que está siendo sobrepasado por las personas que se están rebelando y quizás en ese caso podrían apaciguar la rebelión. Una de las razones por las que yo creo que eso no se explora tanto en la simulación basada en agentes es porque está siempre el miedo de construir la respuesta dentro del modelo. Porque fíjese que es una cuestión sensible en el sentido de si usted hace a la policía muy poderosa, eventualmente nunca va a triunfar la revolución. Entonces uno de los problemas seguramente en ese caso es que si usted mira, no hay suficientes datos para calibrar y validar las simulaciones. Entonces usted mira los modelos más grandes que se hacen actualmente, siempre tienen una primera etapa que se basa en la recolección de datos que informen la simulación. Y el problema también es que muchos de los datos que hemos recogido históricamente en ciencias sociales no nos sirven para las simulaciones, porque no son longitudinales o porque están viendo cosas que en realidad no sirven para, no tienen ningún papel dentro de la simulación. Entonces eso es un reto grande precisamente en términos de, como le digo, debe ser, no sé si alguien lo haya hecho, pero debe ser bastante sensible en términos de darle a la policía la posibilidad de comunicarse, incluso si usted replica el modelo de Epstein, y el hecho de que eventualmente no haya ninguna revolución. Que tampoco es la gracia porque claramente revoluciones ocurren y lo que usted trata de ver es precisamente cómo funcionan esas dinámicas micro-macro, pero reconociendo que en el caso de las ciencias sociales hay también esa influencia de macro-micro, por ejemplo en el caso de la policía que tiene la capacidad de comunicarse y desplazarse para apaciguar diferentes focos de rebelión. Dentro de, digamos, la simulación, ¿cómo se hace para, digamos, manejar toda esa interrelación que existe en la división de objetos de autoorganización en las organizaciones? Por ejemplo, digamos, se mencionaba el equilibrio, contrato y orden. O sea, esos son hechos que, por ejemplo, digamos, en la literatura escrita durante los 50 más o menos, digamos que jugaban un hecho fundamental en el desarrollo, digamos, social, pero de una manera conjunta. O sea, ¿cómo se tiene en cuenta eso? ¿Cómo se tiene en cuenta que un hecho que pase socialmente puede tener involucrados muchos conceptos en sí? Ese es uno de los retos grandes de ciencias sociales. Entonces, obviamente no hay conceptos estandarizados, por una parte. Pero la otra cosa interesante es que los conceptos de ciencias sociales están medidos de manera diferente. Entonces, muchos de los conceptos en ciencias sociales precisamente están medidos de manera reflexiva, en términos de que la gente los puede cambiar en el tiempo. Entonces, cuando uno mide, por ejemplo, una de las cosas interesantes fue, hay un estudio sobre estigma. Entonces, por ejemplo, cuando una población se vuelve estigmatizada, ellos reaccionan a ese estigma que les dan. Y entonces puede ampliarse la población, reducirse la población, cambiar las características de la población y la definición inicial entonces deja de ser útil. Entonces, obviamente, la parte conceptual siempre va a ser uno de los problemas grandes en ciencias sociales y me imagino que ahí es quizás uno de los avances importantes que se da en términos de complejidad, es pensar un poco más en términos de, por ejemplo, estructuras, mecanismos, ese tipo de cosas que uno pueda, por ejemplo, identificar en otras áreas o de manera general en diferentes áreas y pensar precisamente de manera muy general en esos fenómenos sin necesidad de meterse en esos problemas relacionados con conceptos específicos. Dos cosas interesantes de la simulación tienen que ver con, de alguna manera, cómo ha respondido a supuestos básicos de las ciencias sociales. Pues una de las dificultades de las ciencias sociales, por ejemplo, es que la complejidad del mundo social generalmente se vio atribuida a la complejidad de la cognición humana, es porque somos bastante racionales o porque tenemos una comunicación compleja. Pero si tú ves, por ejemplo, los modelos de simulación, tú tienes modelos sin comunicación o modelos con agentes de cero inteligencia. Y sin embargo se logran reproducir patrones bastante similares a los de la vida real. Entonces, de alguna manera eso nos hace repensar precisamente el papel que juegan todos estos conceptos en la comprensión de la vida social. Entonces, precisamente lo que va a haber es seguramente una revisión de varios conceptos, algunos seguramente no van a ser útiles, después va a haber la redefinición de nuevos conceptos que empiezan a ser más utilizados. Muchos de esos conceptos, fíjate, vienen de otras disciplinas, precisamente porque hacen referencia más a cuestiones estructurales.
propiamente que a cuestiones relacionadas con los seres humanos en particular. Entonces, de nuevo, el reto hacia el futuro va a ser renovar ese aparato conceptual de mejor manera. Obviamente uno de los retos grandes precisamente está, y quizás inevadibles, está en el hecho de la manera como las personas son reflexivas y eventualmente pueden responder a estos conceptos. En el caso como en la manera como se usan los conceptos tradicionales como los de equilibrio, orden y contrato, como se decía, lo importante es dejar un poco esa posición un poco complaciente de la persona, de la gente que trabaja dentro de la complejidad y decir nada de lo que se hizo antes está bien o nada de lo que se hizo antes es útil, sino revisar, porque hay varias cosas interesantes. Entonces precisamente les mencioné cosas de la literatura de orden, de la literatura de equilibrio y la literatura de contrato que pueden eventualmente ser usadas dentro de la complejidad, pero pues todavía no se ha hecho esa exploración.